¿sabes qué es lo que más la calienta? No es lo que dices. No es lo que haces con las manos. Ni siquiera es tu físico. Es ese gesto. Uno solo. Hecho en el momento justo. Con intención, con calma y con dominio. Ese gesto despierta algo en ella que ni siquiera puede controlar. No lo entiende, pero lo siente. Y cuando lo haces bien, cuando lo haces con esa energía masculina que irradia seguridad, ella se derrite por dentro. Se humedece sin saber por qué. Se entrega sin planearlo. Porque no se trata de seducir con palabras, se trata de provocar con tu presencia. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona ese gesto. ¿Qué lo hace tan poderoso? Y por qué, si lo usas bien, ella va a terminar deseándote con cada fibra de su cuerpo. No importa si estás en una cita, si apenas la conoces, o si es una chica que parecía inalcanzable. Este gesto rompe sus barreras, atraviesa su mente y llega directo a su deseo más oculto. Quédate hasta el final, porque cuando lo descubras, no vas a volver a verla reaccionar igual. Vas a notar cómo cambia su respiración, cómo se muerde el labio, cómo su mirada se vuelve más intensa, y todo, por ese simple gesto. Hay cosas que excitan a una mujer sin que ella misma sepa por qué. Y la mayoría de hombres no tienen ni idea de eso. Se enfocan en decir cosas bonitas, en impresionar con palabras, en lucir seguros, en aparentar ser el tipo que puede darle todo, pero se les escapa lo más importante, el gesto que enciende todo. No un cumplido. No una frase armada. No un movimiento exagerado. Hablo de un gesto simple, pero cargado de intención. Un gesto que no necesita permiso, porque no invade. Solo se muestra. Se transmite. Y cuando ella lo percibe, algo dentro de su cuerpo empieza a reaccionar sin que pueda evitarlo. Este gesto no nace del ego. No es para impresionar ni para jugar a ser el macho alfa que todo lo puede. Nace de algo mucho más profundo, la conciencia de tu poder como hombre. El dominio que tienes sobre tu propio cuerpo, tu energía y tu mirada. Porque cuando un hombre se siente dueño de sí mismo, cada pequeño movimiento, cada gesto mínimo, comunica eso sin decir una sola palabra. Y las mujeres, aunque no lo racionalicen, lo detectan al instante. No con la mente. Con el cuerpo. Con el instinto. Con esa parte de ellas que busca seguridad, control, pero también misterio y fuego. Y es que una mujer puede estar hablando contigo de lo más normal, reírse, mirarte con interés, pero si no siente esa tensión sutil, ese lenguaje oculto que activa su deseo, nunca se va a entregar por completo. Puede sentirse cómoda, puede verte como alguien bueno, incluso como alguien atractivo, pero no va a sentir ese impulso ardiente de tocarte, de besarte, de entregarse. Para eso, necesitas tocar otra capa. Un nivel más primitivo, más visceral. Y es ahí donde entra el gesto. Ese gesto que rompe lo cotidiano. Que corta la conversación sin interrumpirla. Que la hace sentir vista, deseada, pero también dominada sin una sola palabra. La psicología del deseo no verbal está llena de estos momentos. Son esas pausas que parecen vacías, pero que están cargadas de tensión. Son esas miradas que no se bajan, pero que tampoco invaden. Es esa forma de moverte, de inclinarte levemente hacia ella, de quedarte quieto en el momento exacto, que hace que su respiración cambie, que su pulso se acelere, que su entrepierna empiece a reaccionar. No porque la toques. No porque digas algo sucio. Sino porque algo en tu lenguaje corporal le dice, sé exactamente lo que estás sintiendo, y puedo llevarte más allá si quiero. Y lo más potente de todo es que este gesto no tiene un molde exacto. No es una fórmula que repites como un robot. Es algo que nace cuando estás realmente presente. Cuando no estás pensando en impresionar, sino en sentir. Cuando tu mirada está conectada con ella, pero tu cuerpo no se mueve por nervios ni ansiedad, sino por decisión. Y ahí es cuando cada movimiento tuyo, por más sutil que sea, se vuelve un mensaje silencioso directo a su deseo. Imagina esto, están hablando, hay química, pero en lugar de lanzarte a tocarla o a decirle algo atrevido, haces una pausa. La miras. No sonríes, no dices nada. Solo mantienes esa mirada un segundo más de lo normal, y mientras lo haces, inclinas levemente tu cabeza, no como quien pregunta, sino como quien ya sabe la respuesta. Ella lo siente. No sabe explicarlo, pero algo dentro suyo se estremece. Y si ese gesto va acompañado de una respiración tranquila, de un cuerpo relajado pero firme, su mente se desconecta.
Ya no escucha lo que venías diciendo. Solo siente. Y lo que siente es ese calor interno que empieza a crecer entre sus piernas. Es como si tuvieras acceso a un interruptor oculto. Un botón secreto que ningún otro ha presionado. Y lo mejor es que no necesita confirmación. No necesita que ella te diga me estás calentando. Porque su cuerpo lo dice todo. Se toca el cuello. Cruza y descruza las piernas. Muerde su labio sin darse cuenta. Empieza a jugar con su cabello. Se ríe más de lo normal, pero baja la mirada. Y ahí lo tienes. Ella ya no está controlando la conversación. Es su cuerpo el que te está hablando. Y tú lo provocaste con un simple gesto. Pero para llegar ahí, necesitas algo más que técnica. Necesitas energía. Presencia. Dominio interno. No se trata de actuar, se trata de habitar tu masculinidad de una forma tan sólida que no necesitas demostrar nada. Y cuando llegas a ese punto, cada cosa que haces, por más mínima que sea, se vuelve seductora. Porque no estás buscando una reacción, estás provocando una experiencia. Una que ella va a recordar, aunque no entienda por qué. Y eso es lo que vuelve este gesto tan poderoso. No es lo que haces. Es desde donde lo haces. No es el movimiento en sí, es la carga que lleva. Es la tensión que genera. Y si logras dominar eso, vas a descubrir que muchas veces no necesitas tocar para excitar, no necesitas besar para que te desee, y no necesitas decir nada para que sea ella quien se acerque primero, quien se entregue. Quien te lo pida. Porque el verdadero deseo no nace del esfuerzo. Nace del magnetismo. Y ese magnetismo, amigo, empieza por un gesto. Hay un momento en toda interacción donde las palabras dejan de importar. Donde la conversación ya no se trata del contenido, sino de la energía que hay entre los dos. Ella lo siente. Tú también. Es ese instante en el que el aire se espesa, el tiempo se ralentiza y la tensión sexual se instala entre ustedes como un fuego que arde lento, pero constante. Y justo ahí, en medio de ese silencio cargado, es donde entra ese gesto. No un toque. No una caricia. Solo un pequeño movimiento, una señal sutil pero llena de intención, y ella lo recibe como si le hubiera susurrado al oído su fantasía más secreta. Ese gesto es una especie de detonador. No necesita ruido. No necesita contexto. Solo necesita el momento justo. Y cuando lo haces bien, cuando tu cuerpo acompaña con calma, cuando tu mirada no tiembla, cuando tu respiración es firme, algo dentro de ella se empieza a derretir. Y no hablamos de una reacción cualquiera. Hablamos de un despertar físico real. De una humedad inesperada. De una necesidad que empieza a crecer entre sus piernas sin que lo haya planeado. Porque ese gesto, cuando lo haces con dominio, no le da tiempo a pensar. Solo la hace sentir. Y lo más interesante es que no se trata de hacer algo grande. De hecho, cuanto más simple, más efectivo. Puede ser inclinarte ligeramente hacia ella sin romper tu eje. Puede ser tocarte el labio inferior con tu pulgar mientras la miras en silencio. Puede ser ese momento en el que giras lentamente tu cabeza para observarla con intensidad, sin sonreír, sin hablar. Es ese tipo de gesto que se siente más que se ve. Que provoca más que cualquier palabra. Porque lleva una carga emocional tan potente, tan masculina, tan segura, que su cuerpo lo interpreta como una invitación a soltarse, a entregarse. Lo que hace que ese gesto funcione no es la acción en sí, sino el dominio detrás de ella. Cuando un hombre hace un gesto desde la inseguridad, se nota. Ella lo percibe como una señal de necesidad, como un intento desesperado de llamar su atención. Pero cuando lo haces desde tu centro, desde la calma, desde la certeza de que no necesitas nada de ella, entonces ese gesto se vuelve irresistible. Porque no estás pidiendo, estás provocando. No estás buscando validación, estás despertando deseo. Y eso, para una mujer, es una de las experiencias más adictivas que puede vivir. Imagina que están en un espacio público, tal vez un café o una reunión social. Hay ruido, hay otras personas. Pero entre ustedes dos, hay una burbuja. La estás mirando. No fijamente, sino con esa mirada que va y viene, que observa con intención. En un momento, dejas de hablar. No hay necesidad de seguir llenando el espacio con palabras. Te quedas en silencio. Pero no es un silencio incómodo, es un silencio cargado. Y justo ahí, mientras ella baja la mirada y sonríe,
tú te inclinas levemente, como si quisieras decir algo, pero no lo haces. Solo la miras, despacio. Tal vez te muerdas el labio inferior, tal vez ladeas la cabeza con sutileza. Y ella, lo siente todo. Se le eriza la piel. Se aprieta los muslos. Se muerde el labio también. Porque ese gesto tuyo le está hablando directamente a su deseo. Y si ese gesto viene después de una conversación donde mostraste inteligencia, humor y calma, el impacto es aún mayor. Porque ahora no solo eres el tipo que la hace reír, que la escucha, que la entiende, ahora también eres el tipo que, con un solo movimiento, puede encenderla por completo. Y ella lo nota. Sabe que ese gesto no fue casual. Que lo hiciste con intención. Que lo hiciste para provocarla. Y lejos de molestarse, se siente atraída. Porque en ese momento, entiende algo sin que tú lo digas, tú sabes lo que estás haciendo. Este tipo de gestos silenciosos tienen un poder que va más allá del lenguaje verbal. Activan zonas del cerebro femenino asociadas con la intuición, la anticipación y la excitación. Generan una respuesta física real. Y lo más brutal es que ella puede intentar ignorarlo, puede intentar pensar en otra cosa, puede incluso cambiar de tema o alejarse un poco, pero la semilla ya está sembrada. El calor ya empezó a subir por su abdomen. El deseo ya fue activado. Y cada vez que te mire, cada vez que recuerde ese momento, va a volver a sentir ese escalofrío, ese fuego que le dejaste con un solo gesto. Muchos hombres no entienden este nivel de comunicación. Creen que seducir es hablar más, tocar más, insistir más. Pero la verdadera seducción ocurre en el silencio. En esos momentos donde todo se dice sin decir nada. Donde el lenguaje corporal toma el control y el cuerpo femenino responde como si estuviera programado para eso. Porque lo está. La biología femenina responde al dominio masculino. A la seguridad. A la calma. A la intención no verbal. Y si tú aprendes a usar ese gesto como una extensión de tu presencia, vas a descubrir que el deseo más intenso no se provoca con gritos, se provoca con susurros invisibles. Y cuando ella se entregue, cuando sientas que se acerca, que baja la guardia, que su cuerpo busca el tuyo, vas a entender que todo empezó ahí. En ese instante donde hiciste algo tan simple, pero tan cargado de fuego, que su mente no pudo resistirse. Porque ese gesto no solo la calienta. La conecta contigo. La hace sentir expuesta, vista, deseada. Y eso, para una mujer, es el inicio de todo. Hay algo que marca la diferencia entre un gesto que la calienta y uno que la vuelve loca por dentro. Y no es el gesto en sí. Es el momento exacto en el que lo haces. Porque no se trata de actuar por impulso, ni de lanzar señales al azar esperando que alguna funcione. Se trata de leerla. De sentir la energía. De reconocer ese punto de quiebre donde su cuerpo ya no está en control. Y cuando sabes detectar ese instante, cuando sientes que ella está al borde sin saberlo, ahí es donde entras con ese gesto. Con calma. Con dominio. Con la precisión de un depredador que no corre, solo observa y ataca cuando es inevitable. Lo primero que debes entender es que una mujer no se abre emocional ni físicamente de golpe. Ella va soltando señales. Pequeñas. Sutiles. Pero constantes. Tal vez empieza a tocarse el cuello o las clavículas mientras habla. Tal vez cruza y descruza las piernas con más frecuencia. Tal vez baja la voz cuando se dirige a ti. O empieza a reír de forma más suave, más íntima, como si solo ustedes dos existieran. Todo eso son avisos. Señales de que el deseo está creciendo, aunque ella no lo diga con palabras. Y si tú estás presente, si no estás distraído pensando en qué decir o cómo lucir, vas a notarlo. Vas a sentirlo. Y justo ahí, cuando el ambiente está cargado, cuando ella ya no sostiene tanto la mirada, cuando se mueve con más suavidad, cuando hay pequeñas pausas en la conversación, ese es el momento. No antes. No después. En ese preciso instante es cuando debes lanzar el gesto. Y no tiene que ser algo dramático. De hecho, cuanto más controlado, más impacto genera. Puede ser que te acerques apenas unos centímetros, que la mires en silencio mientras respiras profundo, que te quedes quieto mientras ella se retuerce en su silla buscando una excusa para no derretirse. Ese momento es sagrado. Porque si lo haces muy temprano, la rompes. La desconectas. Y si lo haces muy tarde, se enfría. La tensión se disuelve.
Pero si lo haces justo cuando su cuerpo empieza a traicionarla, cuando ya no está completamente en control de lo que siente, entonces sucede la magia. Esa magia donde ella no sabe por qué te desea tanto, por qué se siente húmeda, por qué su mente quiere resistirse pero su cuerpo ya está entregado. Y es en ese punto donde la mayoría de hombres fallan. O se adelantan, queriendo tocar demasiado pronto, buscando validación, rompiendo la tensión con un comentario torpe, o no hacen nada, por miedo, por duda, por inseguridad. Y dejan que el momento pase. Que el fuego se enfríe. Que el deseo muera antes de nacer. Pero tú no vas a cometer ese error. Porque ahora sabes que ese gesto no es un movimiento al azar. Es una herramienta de precisión. Un disparo silencioso directo al deseo más profundo de ella. Pero para dominar este momento, necesitas algo fundamental, paciencia. El deseo femenino no responde al apuro. Se cocina lento. Y cuanto más tiempo la mantengas en ese estado de tensión dulce, más poderosa será su reacción cuando finalmente hagas ese gesto. Porque no solo lo va a sentir en su cuerpo. Lo va a sentir en su pecho, en su estómago, en su mente. Se va a quebrar por dentro. Su respiración va a cambiar. Sus pupilas se van a dilatar. Va a querer hablar, pero no va a encontrar palabras. Y todo eso, por algo tan simple como una mirada sostenida, una pausa prolongada, una inclinación medida. Este es el punto donde el juego se vuelve adictivo. Donde ella empieza a buscar excusas para quedarse cerca, para tocarte accidentalmente, para reírse de cualquier cosa con tal de prolongar el momento. Porque su cuerpo ya decidió. Su mente está intentando entender qué está pasando, pero ya es tarde. Tú la llevaste al borde sin tocarla. Y ella lo sabe. Lo siente. Y lo peor, o lo mejor, es que no puede resistirse. Porque el deseo que nace desde el control, desde la tensión bien manejada, es mucho más fuerte que el que nace de lo evidente. Ahora imagina esto. La conversación fluye. Hay conexión. Todo va bien. Pero tú no estás tan enfocado en las palabras. Estás observando. Escuchando con los ojos. Notas cómo se acerca más al hablar. Cómo juega con su cabello. Cómo su voz se vuelve más suave. En ese instante, dejas que haya una pausa. No interrumpes. No cambias de tema. Dejas que ese silencio la toque. Y mientras ella baja ligeramente la mirada, tú haces el gesto. Tal vez giras tu rostro con lentitud. Tal vez te mojas los labios con la lengua y luego respiras profundo, sin prisa. Tal vez solo levantas una ceja con una leve sonrisa ladeada, y esperas. El impacto es inmediato. Aunque ella no diga nada. Aunque no te lo confiese. Su cuerpo reacciona. Siente ese calor subiendo por su pecho. Siente esa necesidad de cruzar las piernas. De moverse. De escapar o entregarse. Y tú, no haces nada más. Solo te quedas ahí. Presente. Masculino. En control. Porque ese gesto no es para manipular. No es para obligar. Es para provocar. Para activar. Para recordarle, sin palabras, que tú no necesitas insistir. Que si ella quiere algo contigo, tendrá que acercarse. Y créeme, lo hará. Muchos hombres se conforman con calentarla. Con provocar una respuesta momentánea, con arrancar una sonrisa traviesa o ver una mirada brillante por unos segundos. Y claro, eso puede sentirse como un logro. Pero si tú estás aquí, es porque no buscas una reacción superficial. Tú quieres algo más profundo. Algo que deje huella. Que la toque desde adentro y se le quede en la piel incluso después de irse. Quieres que se acuerde de ti cuando esté sola. Que te piense cuando se bañe. Que se le escape un suspiro cada vez que escuche tu nombre. Y para eso, no basta con excitarla, tienes que volverla adicta a ti. Y para lograr eso, necesitas entender algo clave, el deseo no se construye con cantidad, sino con calidad. No se trata de cuántas veces la haces reír, ni de cuántas frases seductoras le dices. Se trata de cómo se siente cuando está contigo. ¿Se siente observada sin sentirse invadida? ¿Se siente deseada sin sentirse presionada? ¿Siente tensión sin sentirse en peligro? Esa mezcla de seguridad y peligro, de calma y provocación, de dominio y suavidad, es lo que vuelve adictiva tu presencia. Y todo eso se transmite en ese gesto. Ese pequeño movimiento tuyo que no busca aprobación, que no busca respuesta, pero que lo dice todo.
Cuando logras hacer ese gesto en el momento adecuado, con la intención adecuada, creas una huella emocional. Le estás mostrando que tú sabes algo que otros no. Que no te desesperas. Que no buscas. Que no corres detrás de nada. Que tú provocas. Que tú despiertas. Y eso la deja confundida, en el mejor sentido. Porque siente que algo se mueve dentro de ella, pero no puede explicarlo. Se siente atraída, pero no sabe por qué. No hiciste nada evidente. No dijiste nada atrevido. No tocaste. Solo hiciste ese gesto. Pero lo hiciste con presencia. Y eso basta. El deseo femenino no responde a la lógica. No responde a los argumentos. No responde a merezco gustarte. Responde a la emoción. A la sensación. Y cuando tú generas una sensación única, un momento que la saque de lo predecible, entonces su cerebro empieza a asociarte con eso. Se convierte en una reacción química. Literalmente. Empieza a liberar dopamina, adrenalina, oxitocina, todo eso solo porque estuviste ahí, con calma, con fuego, con ese gesto que la desarma sin tocarla. Y cuando una mujer empieza a asociar tu presencia con esas emociones intensas, ya no puede olvidarte. Se vuelve adicta. Porque no es algo que puede encontrar en cualquier parte. Y eso, amigo, es lo que separa a los hombres que solo la calientan, de los que se le quedan en la mente, en la piel y en los sueños. La clave está en no buscar lo obvio. En no correr tras el resultado. En no acelerar el proceso. Porque cuanto más lento construyas esa tensión, más fuerte será la explosión. Más intenso el deseo. Más profunda la huella. Imagínate esto, ella llega a su casa después de verte. Se acuesta. Intenta dormir. Pero algo no la deja tranquila. Algo sigue vibrando en su cuerpo. Ese momento en el que la miraste. Esa pausa. Ese gesto. Le recorre la espalda como un escalofrío suave. Siente que debería dormir, pero su mente vuelve a ti. A ese instante. A esa imagen. Y entonces se toca. No porque tú la tocaste. No porque hubo contacto físico. Sino porque tu energía, tu gesto, tu presencia, se metieron bajo su piel. Y ahora eres parte de su deseo. Eso es volverse adictivo. Eso es lo que hacen los hombres que entienden el poder del silencio, de la calma, de la presencia masculina. No necesitan estar encima de ella para dominarla. No necesitan hablar de más para excitarla. Solo necesitan ser. Y cuando ella siente esa autenticidad, ese fuego contenido, esa tensión que no se explota de inmediato, su cuerpo reacciona. Su mente se confunde. Su deseo crece. Y entonces, tú ya no eres solo un hombre más, eres el que la hace temblar con solo recordarte. No busques impresionarla. No busques conquistarla. Haz que se quede pensando en ti cuando todo esté en silencio. Haz que su cuerpo reaccione al verte entrar, aunque no digas una palabra. Haz que ese gesto tuyo se convierta en su debilidad. Y cuando lo logres, sabrás que no solo la calentaste, la volviste adicta. Hay una línea muy fina entre excitarla y volverla loca. Y no se cruza con palabras, ni con caricias, ni siquiera con besos. Se cruza cuando logras algo que muy pocos hombres saben provocar, mantenerla en tensión sin tocarla. Dejarla en un estado tan alto de anticipación, tan lleno de deseo, que sea ella la que te lo pida. Que sea ella la que quiera avanzar. Que sea ella la que cruce la línea primero, porque ya no puede aguantar más. Porque su cuerpo la traiciona. Porque su mente ya no encuentra excusas para resistirse. Y todo eso, sin que tú hayas tenido que hacer nada físico. Solo con tu presencia. Con tu energía. Con ese gesto que le insinúa todo, sin mostrarle nada. Eso es lo que genera más adicción. Más deseo. Más intensidad. Porque cuando tú logras que una mujer se encienda solo con tu forma de estar, con tus silencios, con tu forma de mirarla, ella entra en una espiral de deseo mucho más poderosa que cualquier caricia. Porque no lo esperaba. Porque no lo pidió. Porque no sabe cómo llegaste hasta ahí, pero ahora te quiere. Te desea. Y lo peor, o lo mejor, es que siente que fue ella quien lo inició. Que fue su decisión. Que fue su cuerpo el que se rindió. La clave está en no romper la tensión. En mantener ese hilo invisible estirado al máximo, sin forzarlo. Sin acelerarlo. Solo sosteniéndolo con firmeza.
Imagina que estás sentado frente a ella. Están hablando. Hay risas, hay momentos suaves. Pero tú estás enfocado en su lenguaje corporal. En cómo se acomoda. En cómo respira. En cómo te mira. Y cada vez que detectas que algo cambia, una respiración más profunda, una sonrisa más lenta, una mirada más intensa, tú respondes con un silencio. Con un gesto mínimo. No invades. Solo sostienes la mirada. Solo inclinas ligeramente tu cuerpo hacia ella. Y no haces más. La dejas con esa duda. Con ese ¿por qué me está mirando así? ¿Con ese será que quiere besarme? ¿Con ese por qué me siento tan caliente sin que me toque? Eso es lo que la enloquece. Lo que la pone nerviosa. Lo que la hace jugar con su cabello, cambiar de postura, cruzar las piernas una y otra vez. Porque su cuerpo empieza a moverse solo. Necesita liberar la tensión. Pero tú no se la das. No todavía. Y mientras más tiempo la mantienes ahí, más profundo entra en ese estado de excitación psicológica. Porque no es solo deseo físico. Es algo que nace desde su mente. Desde su imaginación. Desde la historia que está construyendo en su cabeza contigo como protagonista. Y es ahí donde sucede la magia, cuando ella no aguanta más. Cuando encuentra una excusa para tocarte. Cuando se acerca más de lo necesario. Cuando te mira los labios. Cuando empieza a decir cosas que no había dicho antes. Tal vez te dice que le gustas. Tal vez te dice que no sabe qué está pasando. O tal vez, simplemente se acerca y te besa. Porque ya no puede más. Porque tú jugaste con esa tensión de forma tan perfecta, que la única salida para su deseo fue entregarse. Y tú, no hiciste nada más que estar. Que respirar. Que mirar con intención. Que sostener tu energía sin necesidad de probar nada. Esa es la verdadera masculinidad. No la que se impone. La que seduce desde el dominio interno. Desde la paciencia. Desde la seguridad que no necesita ser explicada. Ahora, escúchame bien. Mantener esa tensión no es fácil. Requiere autocontrol. Requiere que tú también manejes tu deseo. Que no te aceleres. Que no te desesperes. Que entiendas que el verdadero poder está en saber esperar el momento perfecto. Porque si te adelantas, puedes romper todo. Puedes parecer necesitado. Puedes matar el misterio. Pero si te mantienes firme, si sostienes esa presencia masculina sin ceder, vas a ver cómo ella se derrite sola. Cómo empieza a mostrarse más vulnerable. Cómo su voz se quiebra un poco. Cómo te empieza a mirar diferente. Porque ahora ya no eres un hombre más. Eres el hombre que la pone en ese estado sin siquiera tocarla. Y esto no solo aplica en citas íntimas. Puede pasar en cualquier lugar. En una fiesta. En una conversación casual. En una simple caminata. La diferencia está en cómo tú manejas la energía. En cómo respondes a sus señales. En cómo decides cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Cuándo sonreír y cuándo solo mirar. Cada una de esas decisiones es una herramienta para construir esa tensión que la vuelve adicta a ti. Ella no lo va a decir. Tal vez no lo admita. Pero va a sentirlo. Va a soñar contigo. Va a pensar en ti mientras se ducha. Va a escribirte sin saber por qué. Porque hay algo en ti que no puede ignorar. Que no puede explicar. Que no puede controlar. Y eso, amigo, es lo que provoca un hombre que domina el arte de la tensión sin tocar. Así que la próxima vez que estés con una chica que te atrae, no te apures. No la toques de inmediato. No rompas el momento con una frase innecesaria. Quédate en el fuego. Siente la tensión. Respírala. Y cuando veas que ella ya no puede más, simplemente espera. Porque si lo haces bien, ella misma te lo va a pedir. Has logrado encenderla. Su cuerpo ya reaccionó. Su respiración cambió. Se humedeció sin que la tocaras. Te mira diferente. Siente esa mezcla de confusión y deseo que tú le provocaste con calma, con control, con ese gesto exacto en el momento perfecto. Y ahora, viene lo más importante, ¿qué haces después? Porque si no manejas bien lo que viene, puedes apagar todo lo que encendiste. Y si sabes jugarlo bien, la vas a marcar. Vas a volverte inolvidable. Vas a ser ese hombre que no se le borra, aunque conozca a otros.
Porque no fuiste solo una excitación momentánea. Fuiste una experiencia que tocó su mente, su cuerpo, y algo más. Después de ese momento donde ella ya está vulnerable, donde ya bajó la guardia, donde su cuerpo te pide sin palabras que sigas, es fácil querer lanzarse. Querer besarla, tocarla, tomarla. Pero ahí es donde un hombre diferente se distingue. Porque el que domina su deseo, el que no se deja llevar por la ansiedad del momento, el que sabe que ya la tiene, y aún así espera, ese es el que se le queda grabado. Lo que debes hacer después de provocar ese deseo no es acelerar. Es profundizar. Es sostener la atención unos segundos más. Es mirar sus labios, y no besarla todavía. Es rozar su mano por accidente, y seguir como si nada. Es decir algo suave, lento, pero con una voz grave y controlada que la acaricie por dentro. Porque ahí, en esa contención, en ese autocontrol, es donde ella siente que tú no solo eres deseable, eres peligroso. Pero no un peligro físico. Un peligro emocional. Uno que podría desarmarla por completo si se entrega. Y ese tipo de hombres se quedan en la mente para siempre. Si decides besarla, no lo hagas rápido. No lo hagas como si tuvieras miedo de perder la oportunidad. Hazlo con firmeza. Con pausa. Acércate lento. Deja que sienta el calor de tu respiración. Mírala a los ojos antes de cerrar los tuyos. Haz que todo su cuerpo anticipe ese beso. Que lo sienta antes de que ocurra. Porque en ese momento, lo que importa no es el beso en sí, es el preámbulo. La energía. La tensión que lo rodea. Y si lo haces así, cuando finalmente la beses, va a temblar. No por el contacto, sino por todo lo que la hiciste sentir antes. Y si decides no besarla aún, si decides jugar más con esa tensión, entonces que tu lenguaje corporal lo diga todo. Que tu mirada siga penetrante. Que tus silencios sigan cargados. Que tu cuerpo esté presente, firme, pero relajado. No como quien espera algo, sino como quien domina el momento. Porque cuando logras mantenerla en ese estado sin romperlo, cuando no cedes a la necesidad de cerrar el ciclo rápidamente, su deseo se vuelve más fuerte. Más salvaje. Más profundo. Y en su mente, tú te conviertes en esa figura que la mueve, que la trastorna, que la confunde, y eso la engancha. Después de provocar ese deseo, también es clave no perder el control emocional. Muchos hombres cometen el error de volverse complacientes, de ponerse disponibles, de cambiar su energía al sentir que ya la tienen. Pero eso rompe la magia. Porque ella no se entregó solo por tu atractivo o por lo que dijiste. Se entregó por lo que sentiste. Por la tensión. Por el misterio. Por el fuego contenido. Si pierdes eso, si te vuelves blando, necesitado o predecible, se enfría. Por eso, después de haber provocado todo ese deseo, mantén tu esencia intacta. Tu calma. Tu centro. Tu energía masculina firme. Y si después de todo eso, decides ir más allá, si el momento escala a algo físico más intenso, entonces cada cosa que hagas debe seguir la misma lógica. No busques impresionar. No busques rendir cuentas. No busques técnicas. Solo mantén la presencia. Toca lento. Habla poco. Respira hondo. Observa. Que cada movimiento tuyo sea una extensión de tu dominio. Porque así es como se crean las experiencias que no se olvidan. Las que se graban en la piel, en los recuerdos, en las fantasías que repite cuando se toca sola por las noches. Lo más importante de todo esto es entender que no se trata de controlarla a ella. Se trata de controlarte a ti. Demostrarle lo que un hombre completo puede provocar sin necesidad de esfuerzo. Solo con presencia. Solo con intención. Solo con ese gesto que ella sintió en lo más profundo y que ahora no puede sacarse de la cabeza. Y cuando se vaya, no tienes que decir nada especial. No tienes que prometerle nada. Solo despídete con esa misma energía. Con esa mirada que le dice, sabes que esto no terminó aquí. Y créeme, en su mente, no va a terminar nunca. Ahora que ya sabes lo que ese gesto provoca, lo que despierta en ella, cómo activa su deseo más primitivo, cómo la mantiene en tensión y cómo la deja marcada, te falta lo más poderoso de todo. Convertir ese gesto en tu arma secreta. En una herramienta que puedas usar no solo una vez, sino siempre. No con una sola chica, sino en cualquier interacción donde quieras tener el control. Y para lograrlo, no basta con saber hacerlo.
tienes que integrarlo. Volverlo parte de ti. Que ya no sea un truco, sino una extensión natural de tu presencia. Y cuando llegas a ese nivel, te conviertes en ese tipo de hombre que no se esfuerza, pero domina. Que no persigue, pero atrae. Que no necesita rogar, porque su sola energía provoca que lo quieran. El primer paso para convertir este gesto en tu arma secreta es reconocer tu propio poder. Porque si tú no crees que puedes generar ese efecto, si dudas de ti, si te sientes ansioso o inseguro, ella lo va a sentir. Va a detectar que ese gesto viene desde el vacío, desde la necesidad de aprobación y no desde el control. Y entonces, en vez de excitarla, la va a alejar. Por eso, antes de usarlo, tienes que habitar tu cuerpo. Sentir tu energía. Respirar desde el centro. Caminar con firmeza. Hablar con pausa. No buscar impacto, sino presencia. Porque desde ahí, cada gesto tuyo, por más simple que sea, lleva una carga eléctrica que ella va a percibir sin saber por qué. Luego, debes aprender a leer el momento. No todos los espacios están preparados para esa tensión. No todas las chicas están receptivas desde el principio. Por eso necesitas sensibilidad. Atención. Paciencia. Observar. Escuchar su lenguaje corporal. Notar si está relajada, si empieza a abrirse, si su cuerpo da señales de curiosidad. Y solo cuando sientas que la energía entre ustedes está vibrando en esa frecuencia íntima, donde el silencio ya no incomoda, donde la conversación empieza a bajar de volumen, donde las miradas duran más. Es ahí donde sacas el gesto. En frío, no sirve. Pero en fuego contenido, es devastador. Y lo más importante, varía el gesto según tu esencia. No tienes que copiar exactamente lo que viste en un video o lo que otro hombre hace. Tal vez tu gesto es más visual, una mirada penetrante que mantienes 3 segundos más de lo habitual. Tal vez es físico, pasarte la lengua por el labio inferior mientras callas, con una sonrisa contenida. Tal vez es postural, inclinarte apenas hacia ella cuando hace una pausa, como si estuvieras a punto de decir algo, pero decides no hacerlo. Lo importante no es cuál es, sino que venga de ti. Que tenga coherencia con tu estilo. Que no se note forzado. Porque si ella lo siente auténtico, el impacto es 10 veces más fuerte. Una vez que lo dominas, lo que viene después es jugar con la anticipación. Puedes usar el gesto varias veces en una misma cita, pero nunca con el mismo ritmo. A veces lo haces y cambias de tema de inmediato. A veces lo haces y sostienes la mirada. A veces lo haces, pero te alejas un poco. Así, su cuerpo nunca se acostumbra. Nunca se relaja. Siempre está esperando qué va a pasar después. Y eso la mantiene enganchada. Porque mientras tú manejas el ritmo, ella se siente cada vez más inmersa en esa danza silenciosa que solo ustedes dos entienden. Cuando conviertes ese gesto en tu herramienta secreta, te vuelves impredecible. Misterioso. Intenso. Y sobre todo, inolvidable. Porque no estás buscando provocar deseo a la fuerza. Lo estás dejando venir a ti. Lo estás guiando, cultivando, provocando con presencia y control. Y eso es lo que más engancha a una mujer. Que seas tú quien marca el paso. Que seas tú quien decide cuándo hablar, cuándo tocar, cuándo mirar. Que seas tú quien lleva el fuego sin prenderlo todo de golpe, sino con esa calma que vuelve todo más caliente, más salvaje, más profundo. Y no solo te sirve en la seducción. Este tipo de energía te cambia por completo en tu vida. En tus relaciones. En tus negocios. En tu liderazgo. Porque cuando aprendes a dominar la tensión, a sostener tu energía, a provocar emociones sin hablar demasiado, te conviertes en una presencia magnética. Ya no solo eres alguien que habla bien o que se ve bien. Eres alguien que se siente. Que deja una huella. Que marca el ambiente cuando entra. Y que hace que los demás, ellas especialmente, quieran saber más. Quieran estar cerca. Quieran tocarte, aunque no entiendan por qué. Ese gesto ya no es solo una herramienta para seducir. Se vuelve parte de ti. Parte de tu sombra. Parte de tu juego. Y cuando lo usas con intención, con elegancia, con fuego interno, se vuelve tu arma secreta. La que no se ve. La que nadie entiende. Pero la que todas sienten. Ahora ya lo sabes. Ese gesto,
Ese pequeño movimiento cargado de intención, de dominio, de fuego silencioso, tiene el poder de romper sus defensas, de encender su deseo más íntimo, de hacerla entregarse sin entender por qué. No necesitas ser el más guapo. No necesitas ser el más alto. No necesitas tener frases perfectas. Solo necesitas aprender a sentir el momento, a habitar tu cuerpo con calma, a sostener tu mirada sin miedo y a lanzar ese gesto cuando su cuerpo ya está listo, cuando su mente se quiere resistir. Pero su respiración la delata. Este no es un truco. Es una puerta. Y una vez que aprendes a abrirla, no hay vuelta atrás. Porque vas a empezar a ver cómo reaccionan las chicas. Cómo cambian su lenguaje corporal contigo. Cómo bajan la mirada, pero vuelven a buscarte. Cómo se aprietan las piernas mientras hablan. Cómo te quieren cerca, sin decirlo. Y todo eso, sin que hayas tenido que tocar. Sin que hayas tenido que rogar. Solo con ese gesto. Tu arma secreta. Tu señal silenciosa de que sabes lo que haces y de que puedes hacerla temblar. Así que a partir de hoy, mírate diferente. Camina diferente. Habla menos. Observa más. Respira lento. Y cuando llegue ese momento, cuando sientas que el aire se corta y la tensión está en el punto exacto, hazlo. Lanza el gesto. Y deja que ella se derrita. Porque si lo haces bien, no va a poder olvidarte. Va a desear repetirlo. Va a soñar contigo. Va a buscarte. Y en su mente, quedarás tatuado como el hombre que la encendió sin tocarla, y la hizo entregarse sin entender cómo. Ahora sabes el secreto. El resto, es puro instinto.